empresas a las que subcontrata para hacer este servicio de toma de lecturas. Pero hemos encontrado que en realidad estas manipulaciones se dan por otros técnicos, no los técnicos que trabajan con nosotros. ¿Se descartan? Sí, lo hemos descartado. Arturo, ¿y cómo afecta esto a aquel usuario que es el vecino, digamos, el hecho de que la otra persona manipule? Porque entiendo que todo es una sola red, ¿no? ¿Cuánto lo afecta a él? No, es una buena... Pues el perjuicio. Una buena pregunta, porque la vulneración de una instalación, desde el momento en que está conectada a una red troncal, porque recordemos que en el caso del desarrollo de las conexiones urbanas, estas se hacen mediante anillos, ¿no?, que abarcan varias manzanas, y la manipulación de una instalación que pueda resultar dañada por esta modificación, esta adulteración, puede terminar efectivamente afectando a los consumidores que están conectados a la misma red. Con lo cual el problema se multiplica. ¿Hay tipo de sanciones al respecto para las personas que manipulen? Sí, por supuesto. Y de hecho lo que estamos haciendo es justamente de la mano del Ministerio Público es poder entender bien los alcances y los riesgos que implica una manipulación de esta naturaleza para poder prever las acciones que posteriormente se tengan que ejecutar. Cuando detectamos, recordemos que los instaladores, no cualquier persona puede hacer una instalación de gas. Para hacer una instalación de gas, uno tiene que estar registrado ante el regulador. Lo que hacemos cuando detectamos alguna de estas manipulaciones es inmediatamente denunciar ante el regulador a la persona que hemos detectado y que siga un proceso fiscal para que esa persona sea sancionada. Hay dos tipos de sanciones. Una, en lo penal, porque estamos hablando de una manipulación que puede generar daños personales y materiales, y otra, una sanción a nivel de reglamento en donde esa persona perdería sus permisos, sus credenciales. ¿Qué debo hacer si soy testigo de que alguien está haciendo este tipo de manipulación a alguna persona? Inmediatamente denunciarlas. Nosotros hemos puesto a disposición canales de comunicación que se comuniquen con nosotros inmediatamente, porque esto, insisto, una manipulación de esta naturaleza implica un riesgo grande. Siempre hemos dicho y nos sostenemos en esta explicación que el gas natural es el combustible gaseoso más seguro de todos. Y es el más seguro de todos porque al ser, por ejemplo, más liviano que el aire, una fuga de gas siempre se suele disipar hacia la atmósfera, a diferencia de otros combustibles gaseosos, ¿no?, que suelen ser más pesados y de repente se concentran en zonas bajas. El gas natural es, nos reafirmamos, el combustible más seguro de todos. Sin embargo, una fuga puede ser muy peligrosa porque además es un combustible que al estar conectado a una red troncal puede generar problemas a los vecinos, y ahí debemos tener mucho cuidado. Creo que es importante también señalarle, Arturo, a la población que cuando ustedes realizan las instalaciones son diferentes para una industria y una vivienda. Correcto. ¿No? Entonces, Correcto. tienen que tener en cuenta ello. Así es. Y a nivel de diseño, miren, cada punto que conectamos, cada medidor que conectamos, cada cliente que se conecta a la red para hacer uso de los beneficios del gas natural, es un cliente que tiene un análisis puntual, cada uno de ellos. Tenemos más de 100.000 clientes, cada uno de estos 100.000 clientes ha sido analizado uno por uno, hay un expediente para cada uno, y cada aprobación pasa por un proceso bastante denso entre cuestiones de aspecto legal, aspecto regulatorio, aspecto técnico y aspectos de seguridad, cada uno. Entonces, como bien dicen, un cliente de tipo residencial no tiene las características de un cliente de tipo industrial o de una estación de servicio de venta de GNB o de un comercio o una panadería. No podemos comparar el uso del gas en una cocina, en un domicilio, al uso del gas en una panadería. Son distintos y por lo tanto demanda una infraestructura distinta, equipos de alimentación y de medición diferentes, y esas manipulaciones son las que generan una adulteración a la instalación que se ha previamente diseñado y aprobado no solamente por nosotros como concesionarios. Todo esto, cada cliente tiene un expediente en el regulador. ¿Se ha focalizado en qué sectores? Sí, eso le preguntaba. ¿Y el número de conexiones clandestinas? A ver, en verdad los tenemos distribuidos, es una lástima, pero hemos encontrado ese tipo de adulteraciones en toda la concesión. En Chincha, en Pisco, en Ica, hay un número
que nos resulta preocupante, pero que lamentablemente no podría decir que está en una ciudad. ¿Está sancionado eso? ¿Cuándo mandar? Está en el proceso, sí, por supuesto. El primer paso es suspender el suministro. Claro. Suspenderlo además por seguridad del mismo usuario. Yo creo que, insisto, acá hay clientes inescrupulosos que hacen modificaciones, pero también hay que ser sinceros en que hay usuarios que de repente lo hacen de buena fe por desconocimiento de cómo la implicancia que tiene esto en términos de seguridad y se dejan sorprender por estos instaladores inescrupulosos que hay en el mercado. Finalmente, ¿cuál es el rol que juega en esos casos Ocinermin? ¿Actúa contra ustedes? A ver, Ocinermin es el árbitro de este partido, ¿no? Por eso. Y ellos lo que hacen es supervisar que estas instalaciones cumplan con la normativa. Lo que hace Ocinermin es analizar cada uno de estos casos que nosotros reportamos para determinar cuáles son las responsabilidades. Claro, ciertamente la responsabilidad última es del concesionario, pero Ocinermin también es consciente que esto es generado por terceros y lo que hace en muchos casos se ha dado que se suspende la licencia del instalador cuando es detectado aquí en la persona. No es siempre fácil encontrar al técnico que hizo la manipulación, no siempre. Incluso son recurrentes, con lo cual han ido... ¿Qué acciones está tomando la empresa y también a qué números se deben contactar aquellas personas que pueden ver que alguien está manipulando? Bueno, tenemos canales de comunicación que seguramente Giuseppe les va a dar toda la información muy al detalle, pero creo que el primer paso, recordemos, lo más importante, nuestra principal preocupación es la seguridad. La seguridad en el uso del gas, en beneficio de los usuarios, es nuestra principal preocupación. Estas adulteraciones, más allá de los temas de tarifas, de los temas de facturación, más allá de eso, es la seguridad lo que nos convoca. Y la seguridad pasa o empieza con una buena comunicación. A los usuarios que no se dejen sorprender por estos malos técnicos, porque esa manipulación, más allá de los temas de tarifas, soles más, soles menos, es la afectación a la estructura de la instalación, a la seguridad con la cual se ha construido, que se viene afectando la seguridad del usuario. Que a veces incluso se presentan como técnicos de Contugás, lo cual es falso, que inmediatamente se comuniquen con nosotros, que inmediatamente se comuniquen con el concesionario, que tenemos una línea de disposición que es el 1808, que es la misma línea que funciona en la concesión de Ica y en la concesión de Lima. Es un número que mediante fácil de recordación, mediante el cual se pueden comunicar y decirles: miren señores, nos han buscado porque quieren hacernos una modificación al regulador. Nosotros inmediatamente tomaremos acción para que nuestros clientes no se dejen sorprender. Con otros mercados de repente no es tan frecuente, pero más allá del número, cualquier vulneración que haya a estas instalaciones ya representa una situación de riesgo que nosotros debemos atender. Sí, y bueno, ¿y cuáles son las modalidades más comunes que ustedes han encontrado? Creo que la principal y probablemente la más peligrosa de todas es la alteración del sistema de medición del medidor, que es la puerta de entrada en el suministro de gas a cada uno de los hogares, que se modifica el medidor, que está diseñado para un uso de tipo residencial domiciliario, y lo modifican para un uso comercial o semi-industrial que demanda un mayor volumen. ¿Y por qué creen que esto está sucediendo? ¿Por qué las personas llegan a cometer esto tipo de actos? ¿Cuál es el móvil? Pues el hecho de adulterar un equipo de esta naturaleza lleva a un usuario que realmente es comercial o semi-industrial a ser considerado como un usuario doméstico residencial con la menor tarifa que esto tiene. Entonces se usa un consumo mayor a nivel, insisto, semi-industrial o comercial bajo tarifas residenciales. Y las tarifas las define no el concesionario, no las define Contugás, las define el regulador y las define en función de una serie de parámetros y requerimientos que estas instalaciones tienen. Lo que están haciendo estas personas es acogerse a fraudulentamente a una tarifa menor
pero utilizando instalaciones que no son compatibles con el volumen de consumo que tienen. Y ahí está el principal riesgo. Mira, para entender, o para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda entender, ¿qué puede conllevar el hecho de que alguien manipule un medidor? Que una instalación va a, en términos de seguridad, que insisto es lo que más nos preocupa, una instalación va a estar consumiendo un volumen mayor al cual ha sido diseñado. Toda instalación residencial sigue un diseño que está establecido claramente en la norma técnica vigente, y ese diseño está pensado y calculado para un consumo doméstico. Okay. Cuando vas a un consumo comercial, como una industria, entonces, o un comercio, por ejemplo, estos grandes centros de preparación de alimentos, pero ya para uso industrial y no solamente el que usan diariamente en una casa, entonces lo que vas a tener ahí es un consumo con un caudal mucho mayor. Y el diseño de la instalación no está previsto para eso. Y en temas de seguridad, ¿qué puede conllevar de que yo manipule o que venga alguien y que lo manipule? ¿Qué puede ocasionar eso? De acuerdo, que estás sobreutilizando una instalación que quedaría subdimensionada. Eso puede generar problemas de fugas que no vas a poder controlar porque estás sobreexigiendo una instalación. ¿Cómo identificamos la manipulación de un medidor? ¿Cómo lo identificamos? Pues no es tan fácil, no sé si quieras de repente hacer las manipulaciones. Hay un trabajo muy fino que tenemos que hacer recordemos que hacemos una visita mensual a todos nuestros usuarios, a todos, para poder hacer una medición en el lugar de los volúmenes, como se hace la medición de luz, como se hace la medición de agua. Tenemos un sistema de conteo de volumen. Y es en esas visitas en donde a veces encontramos algunas manipulaciones en los equipos. No siempre es fácil, porque a veces estos usuarios que son conscientes, y acá hay algo que debo comentar, a veces el mismo usuario es sorprendido por algunos malos técnicos que hay en el mercado que vienen y le dicen que yo le puedo modificar su instalación, no se preocupe, como si fuese algo normal, y no lo es. Y creo que es bueno a través de los medios de comunicación como ustedes alertar al usuario final que existen algunos malos técnicos en el mercado que vienen a ofrecerte una modificación, y a veces el usuario de buena fe acepta el cambio no siendo consciente del riesgo que esto implica. Entonces hemos encontrado en estas visitas que a veces hay manipulaciones, pero que están tan bien camufladas que a veces no es tan fácil detectarlas en una primera visita. Dos cosas, gerente. Primero, esos técnicos se descarta que sean de la misma empresa Contubas, que en algunos casos sí se ha detectado que, por ejemplo, se hacen cacholeos entre comillas, porque conocen las instalaciones, conocen los equipos, y ellos podrían estar adulterando. No sé si ustedes han detectado que ellos podrían estar probablemente también haciendo ese tipo de trabajo. Segundo, ¿se ha cuantificado, se ha focalizado en qué lugares son los que se ha detectado